Continuamos con las culturas católicas, con el periodo románico, dentro de lo que ustedes conocen como la Edad Media. Dentro de la sucesión de hechos en el tiempo que estamos analizando, recuerden que tradicionalmente esta etapa también se denomina la Edad Media, y dentro de la Edad Media la hemos dividido en aquello que transcurre dentro del continente europeo, mientras que antes hemos visto las culturas que paralelamente a esta Edad Media se dan en el continente americano como sucesión de las otras culturas que ya habíamos visto en la etapa anterior. Empecemos entonces con la cultura del periodo románico. De hecho, el nombre de periodo románico proviene de el intento que hicieron sucesivamente los constructores de esta época, entre otros, por recuperar las técnicas constructivas de los romanos. De ahí que románico alude a romano. Dejamos la clase pasada a Europa dividida en dos imperios. El de Oriente con Bizancio, que es el que terminamos de estudiar, y de este otro lado, con la caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los bárbaros, con la invasión de Roma en el 476, el ingreso de esos pueblos y al territorio europeo y al control de sus respectivos sectores, de sus respectivos territorios, cuando se disuelva definitivamente el tipo de administración romana y se vaya perdiendo distintos hábitos que había impuesto este imperio, en particular en lo que a nosotros concierne el hábito de la construcción con bóvedas, por ejemplo. Sin un poder internacional, sin un poder que tenga una autoridad completa en esta división en múltiples reinos que vamos a ver cómo cada uno de estos pueblos germánicos va construyendo, estos pueblos de origen germánico van construyendo. Vamos a asistir entonces a una transformación de este mundo romano occidental, en donde estos pueblos, considerados como bárbaros, como otros por los romanos, de pronto van a pasar a ser los agentes que van a construir los juegos de poder dentro de sus propios territorios y van a manejar ese poder, al menos desde la producción y también parcialmente dentro de la política. Estos distintos pueblos que ahora ustedes tienen en pantalla, como los ostrogodos, por ejemplo, que ocupan la península itálica después que los visigodos se desplacen desde el norte, pasando por toda Italia, por el sur de Francia, hasta llegar y sentarse en España junto con los suevos, los francos en el centro, los sajones en el norte, en la zona de la actual Alemania, y ya más conocidos los britanos, los anglos y los sajones en la zona de las Islas Británicas, y me quedan los vándalos por acá por el norte de África. Van a también presentar algunos hábitos en común. Esos son la unidad de fe, porque la mayoría de estos pueblos ya era católico. El compartir un mismo idioma, al menos como raíz. Todos los idiomas que después se van a llamar idiomas romances, como el italiano, el francés y el inglés, derivan del latín. Y casi todos estos grupos también tienen cierta tendencia a ser nacionalistas, es decir, de empezar a construir cierta relación de identidad con su territorio. Y finalmente, la sociedad que nace en esta Edad Media es una sociedad que va a estar jerarquizada frente, obviamente, a esta pérdida de poder, donde la única institución que se mantiene como algo estable es la Iglesia Católica. Dentro de los pueblos que ustedes ahora ven en pantalla, son pueblos que, si bien controlan territorios extensos, van a tener siempre problemas limítrofes con los vecinos que tienen al lado, y esos problemas en general se resuelven a partir de la participación del ejército.
Por lo tanto, la cuestión de los límites y de quién es el vecino es importante en esta alta, temprana o antigua Edad Media. La primera parte de esta Edad Media que los historiadores dividen en antigua, clásico plena y tardía o baja Edad Media. ¿De quiénes se cuidan estos primeros pueblos, estos reinos bárbaros? Por un lado, del Imperio Bizantino, que como hemos visto tiende a hacer incursiones y en algún momento se va a quedar también con la península itálica, con parte de España y con parte también del norte de África. También van a tener que tener cuidado de sus vecinos eslavos que van sucesivamente a presionar por el límite norte. Y con la aparición de otro agente dentro del paisaje cultural, dentro del juego del poder también, que son los árabes que van a adoptar y van a desarrollar rápidamente una nueva religión, el islamismo, y que con los particulares hábitos que les va a dar esta religión se mueven rápidamente en el territorio para llevar también la palabra de un profeta. Por eso a veces parecen que podrían compartir hábitos, pero sin embargo otros hábitos son diferentes. Son distintas las formas de avanzar y controlar los territorios en todos casos. Este mundo islámico es un mundo que avanzó rápidamente a partir del 630 después de Cristo entre dos ciudades, Medina y la Meca, hacia el sur de Arabia y rápidamente controló, además de la Asia Menor, también parte de Persia y a partir del norte de África va a llegar hasta el estrecho de Gibraltar, donde después va a cruzar. También va a intentar ingresar desde Constantinopla hacia Europa, pero nunca va a lograr permanecer y apropiarse de territorios europeos más que de la misma Constantinopla, cuando justamente termine este periodo de la Edad Media. ¿Cuál sería otro límite? El del norte. En estas islas británicas hay una serie de pueblos que los romanos nunca logran controlar y son los que después van a avanzar desde el norte hacia el sur, disputando territorio con estos finalmente anglosajones. También dentro de estos pueblos se distingue los pueblos francos. El pueblo franco es uno de los que más rápidamente va a entender o va a empezar a construir esta idea de identidad, tratando de recuperar el prestigio del Imperio Romano del que se va a decir sucesor. De esta forma, en realidad no nos interesan los nombres, pero sí hay un Martel, que es uno de los primeros reyes, se van conformando como monarquías, que va a ser importante porque es el que empieza a definir los territorios y sobre todo los límites de ese territorio para defenderlo, y en particular va a ser el que se va a defender del avance del pueblo islámico. Y uno de sus sucesores, Carlos, llamado el Magno, es decir, Carlomagno, que asciende al trono hacia el 768, este siglo VIII, va a construir su propio imperio, más tarde denominado Imperio Carolingio, con la idea de recuperar ese prestigio romano. Va a avanzar y va a tomar la península itálica y va a lograr que el Papa lo reconozca como tal. Es decir, va a recuperar la idea del poder romano para hacerlo jugar a su favor como capital. Entre otras cosas, por ejemplo, este Carlomagno también se interesa por la recuperación de la cultura de los romanos y en sus recopilaciones legales y de literatura define un tipo de letra para que todos escriban de forma similar, una tipografía la llamaríamos hoy. Esa tipografía, la romanilla, que se escribe con mayúsculas y minúsculas, son la base de las tipografías actuales.
Carlomagno no se ubicaba en un espacio definido en su territorio, porque de hecho su poder se basaba en las distintas relaciones y los distintos vínculos y tratados que mantenía con una serie de nobles que sí eran los que tenían el poder territorial, eran los dueños, y que se sometían a él en base a un sistema de vasallaje. El principal tipo de política en esta época, su sistema político, se basaba entonces en lo que se va a llamar feudalismo. Un sistema en donde el más débil le presta un juramento de servicio, de vasallaje al más fuerte, y de esta forma se puede ir armando una cadena hasta llegar al rey o al emperador, en el que en una posición intermedia queda un señor feudal que es el dueño de la tierra. No hay tierra sin señor, se establecía en esta época, porque en realidad la tierra era la base del capital económico. Y en realidad el rey no tenía tierra, lo que tenía era relaciones de vasallajes con aquellos que sí la tenían en propiedad. Por eso los reyes se movían en este territorio continuamente para seguir estrechando estas relaciones de poder, y eventualmente en estas visitas se iban quedando en los castillos feudales de cada uno de estos señores. De allí que este sistema político y de poder que construye Carlomagno no es un sistema definitivamente estable. Y en las representaciones que ustedes suelen utilizar, porque se las han enseñado y en muchos libros aparecen, siempre se los muestra como una pirámide feudal. En realidad, en la pirámide feudal, aunque en la punta esté el rey, el que maneja el poder, porque es el que presta el servicio y es el que puede sacar o dar la alianza, es el señor feudal, el que es el dueño de estos castillos, que este rey va visitando mientras transita en un territorio que domina políticamente. Los pueblos entonces que van a sobresalir en esta época, además de estos francos que acabamos de revisar, particularmente porque Carlomagno en esta construcción de poder como heredero del Imperio Romano va a construir incluso un asentamiento que va a funcionar casi como una capital en Aquisgrán, son los que van a ocupar después el espacio territorial romano itálico, que son los lombardos. Los lombardos son los que van a pelear continuamente contra estos francos por el manejo del territorio central europeo, y que sucesivamente también van a ser presionados desde el Imperio bizantino en este caso, así como los visigodos sucesivamente van a ser presionados por el avance de los árabes hasta llegar a ocuparlos, es decir, hasta perder todo el poder, todo el territorio menos el norte de España, y van a intentar entrar en el territorio de los francos, pero como ya hemos dicho, estos reyes del corto imperio carolingio los van a detener. Y es justamente en esta zona, en el norte, donde estos visigodos, que todavía recordaban algunas formas constructivas europeas, van a empezar a volver a construir ahora arquitectura cristiana con esas técnicas abovedadas romanas. También, además de este sistema político que es el feudalismo, donde ustedes se tienen que imaginar todo este territorio donde ya las ciudades no existen más como tales porque no hay un sistema administrativo que los pueda mantener, sino que los que existen como hitos en el territorio son estos castillos feudales que son sedes de estos señores que a su vez son caballeros, o sea, tienen una serie de virtudes que les permite participar en el juego de poder. Tienen poder militar, tienen poder político y tienen poder económico. Se alían entre sí o se pelean entre sí, se enfrentan entre sí de acuerdo a sus distintos sistemas de vasallaje.
¿Quiénes son los otros que los acompañan en el control del territorio? La Iglesia Católica, que además de tener sedes en las pocas ciudades que sobreviven como sedes del asiento del obispo, también empiezan a organizarse en lo que vamos a llamar y se llaman las órdenes religiosas, órdenes que siguiendo una regla, de allí que es una orden, como por ejemplo obediencia, pobreza y castidad a principios del siglo VI, se organizan en conventos o en monasterios para seguir esta vida en comunidad, retirados del resto de los agentes. Los puntitos que ven marcados ahí es una idea de algunos de estos monasterios al inicio, que después van a constituir una verdadera red de poder superpuesta a el poder de cada uno de estos reinos. Esta idea del monaquismo, así se denomina esta corriente, este hábitus que se da durante ya la plena Edad Media, a la que hemos ingresado a partir del gobierno de Carlomagno, va a asegurar muchas veces la permanencia de los hábitos culturales heredados tanto de los griegos como de los romanos, en confluencia ahora con lo que establece el dogma de la Iglesia Católica. Pero, ¿cómo hacemos para vincular todos estos agentes que tenemos ahora marcados en el plano? A través de los movimientos que de hecho existían en esta Edad Media. Siempre se nos cuenta que la Edad Media es una edad oscura, una edad en donde aparentemente no pasa nada. Como ven, el manejo del territorio, aunque simple, es complejo, y una serie de sobre todo dos acciones van a permitir enlazar todos estos elementos estos hitos sobre el territorio. El primero son las cruzadas. Caído Jerusalén, el Santo Sepulcro, en las manos de este pueblo árabe, una serie de reyes francos, después anglosajones y principalmente el Papa, van a encabezar una serie de expediciones militares religiosas para tratar de recuperar este Santo Sepulcro. Esas son las cruzadas que se inician en el 1095 y va a haber como 10 de estas cruzadas, pero solamente 2 van a tener cierto éxito. Pero estas cruzadas los que permiten que la gente se mueva en el territorio, tanto sea desde la actual Alemania, desde la propia Francia o desde Inglaterra, en barco, caminando, la mayoría de las veces caminando, muy pocos de ellos a caballo, porque el caballo es un artículo que representa cierto capital y lo que transforma al hombre simple en un caballero, porque tiene un caballo, tiene los medios además para cuidarlo. Esta gente se mueve, atraviesa este territorio con muy pocos medios, pero visita lugares, por ejemplo, Roma, Jerusalén y el medio Constantinopla, y ve otras formas de vivir, ve otros hábitos y en lo que a nosotros nos concierne, ve otro tipo de arquitectura, en particular la bizantina, por ejemplo. Y cuando va y vuelve a reactivar las rutas comerciales. Esto es lo que después va a generar en el cruce de estas rutas el resurgimiento de las ciudades, que ahora vamos a denominar burgos, y a la clase social que va a comenzar a vivir en ella y que después la vamos a ver consolidada en la siguiente etapa de la tardía Edad Media, es decir, en el gótico, con el burgo, la burguesía. Ojo, este es el burgués que vive en el burgo, no el burgués del siglo XIX capitalista. Vamos a ver recuperar entonces esta idea de lo urbano muy lentamente, sobre todo en aquellos puntos que sirvan en primera instancia para actividades comerciales, pero también como parte de estas rutas religiosas. ¿De dónde nacen esas rutas religiosas? De los siguientes intereses por moverse en el territorio, que son las peregrinaciones. Peregrinaciones que los fieles cristianos hacen hacia
puntos esenciales para su fe, por ejemplo, aquellos puntos donde está la tumba de un apóstol, como Santiago en Compostela, Pedro, Pablo en Roma, y obviamente el Santo Sepulcro en Jerusalén. Estos peregrinos, ahora sí a pie, recorren largos tramos y conforman rutas, como ya conocerán el camino a Santiago de Compostela, caminos en donde se arma una infraestructura en torno a estas peregrinaciones. Es decir, empiezan a aparecer una serie de monasterios y basílicas que asisten a estos peregrinos y nuevamente hay acá un movimiento en cuanto a religión, pero también en cuanto a cultura y de algún sistema de producción. Como ven, este mapa no es un mapa estático. El mapa de la Edad Media se mueve, no con los tiempos actuales. Esto transcurre, vuelvo a mencionar, entre el siglo V después de Cristo y va a terminar en el siglo XV, es decir, son muchos siglos. Sin embargo, no es que esto esté estático y no se cambie, sino que tiene elementos que se van modificando en el tiempo.